Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación a la UNED, a la Academia Joven de España y en especial a Borja por organizar estas jornadas. Mi papel va a ser básicamente, voy a tratar de controlar también, básicamente complementar un poco la labor que ha hecho Sol en un principio. Somos compañeros, somos amigos de hecho, y me parece además que son disciplinas en el ámbito del periodismo, la parte política y la parte de tribunales que están bastante relacionadas, ¿no? Antes que nada sí quería reivindicar un poco la profesión porque vivimos en una época de las fake news, de las redes sociales, del clickbait, ¿no? De la inmediatez, del boom de los medios digitales, y creo que ahí hay una figura que se mantiene entre bambalinas, entre pasillos, que es el periodista de tribunales, una figura a menudo silenciosa, de cocción lenta, de baja intensidad, pero de noticias verdaderamente impactantes, ¿no? Y de hecho luego lo comentaremos porque a mi juicio hemos vivido probablemente la década dorada de lo que han sido, de lo que se conoce como el periodismo de tribunales en este país, ¿no? Bien, quería hacernos una pequeña introducción en qué consiste, ¿no?, ser un periodista de tribunales. Bien, pues somos las personas que cubrimos el día a día en los tribunales y juzgados. En mi caso, yo me ocupo en la agencia EFE del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, esas tres cosas, esos tres organismos, y cubrimos todo, desde la detención hasta los juicios. Yo, por ejemplo, trabajo en un departamento que se llama Tribunales Interior. Como yo digo, mis compañeras los detienen, yo los juzgo, ¿no? Porque ellas se ocupan del momento de la detención, de la operación policial, y llega un momento en el que su información llega hasta aquí, en el momento en el que se judicializa el asunto. Ellas lo dejan y el asunto pasa, en este caso, si bien al Supremo, bien al Constitucional, a un juzgado de instrucción, vendría, digamos, a mi competencia, ¿no? Pero también cubrimos otra parte más densa, más fea, menos mediática, que es lo que se llama el orbe jurídico, nombramientos de magistrados, el Consejo General, leyes, huelga de jueces, ¿no?, que no es tan mediático, que no llama tanto la atención, pero que también forma parte de lo que es el periodismo de tribunales. A mi juicio es una de las disciplinas periodísticas que requieren mayor especialización. Hace 10 años, cuando me comentaron, Rafael, ¿qué quieres, tribunales o sociedad? Y elegí tribunales, luego dije, ¿pero qué he hecho? ¿Dónde estoy? Yo era una persona que prácticamente veía un periódico y pasaba la sección de tribunales porque no me veía competente a asumir o a masticar ese tipo de información, por lo que genera, por el lenguaje tan propio y particular que se lleva, y hoy en día prácticamente no me veo en otro lugar que pueda ser ese, ¿no? Porque por la comodidad y porque reivindica, a mi juicio, el buen periodismo, ¿no? ¿Se requiere formación en derecho? Generalmente sí, te lo van a decir todas las fuentes, no la tenemos ninguno. La formación en derecho va día a día. Yo hoy estoy esperando tengo un asunto importante que luego os comentaré, y probablemente de lo que decidan sea algo nuevo que aprenderé. Es una cosa que es bastante común, ¿no? Se exige una responsabilidad social importante, rigor, efectividad, objetividad. Yo creo que es una cosa bastante común a todos los periodistas, y eso sí que es importante. Nuestra labor es descifrar el lenguaje jurídico, es decir, codificarlo, hacerlo entendible. Es una labor bastante complicada porque las fuentes a menudo te dicen una cosa que no tiene nada que ver con lo que tú luego vas a contar, pero es que tú siempre dices lo mismo. Tenemos que traducir lo que vosotros decís a mi madre, a mi padre, a mi abuela, al vendedor de la esquina, es decir, a cualquier persona que tiene que entenderlo perfectamente. Y esa labor de codificación es una tarea principal del periodista de tribunales, ¿no? Eh, que es de las principales reivindicaciones que tenemos nosotros es esta: el derecho a la información. Es precisamente esa fotografía que aquí os coloco. Es un caso que también os comentaré, que tuvo que ver con la incorporación por primera vez en la historia de la democracia de los móviles de los periodistas en Baleares. Fue una investigación judicial, el caso Cursach, y pues todos los periodistas aquí estamos en la Plaza Villa de París manifestándonos para mantener el secreto profesional, que es es un derecho constitucional, pero que tiene un problema, y es que carece de una ley orgánica para desarrollarlo. Y por eso todavía hay algunos jueces que permiten la licencia de tratar de quebrantar o vulnerar este derecho profesional, este secreto profesional, que suele estar en el 99% de los casos amparado por todos los tribunales, no solamente nacionales, sino europeos. El panorama actual, como os he dicho, vivimos una época dorada. Yo siempre lo pienso, yo no sé si voy a vivir una época mejor de la que acabo de pasar. Es que venimos de la Gürtel, del Prusés, de Bárcenas, de los ERE. En todos estos casos hablamos de casos que han tirado gobiernos, de casos que han provocado que salgamos el sábado por la noche y solo hablemos de ello tomándonos unas copas,
porque eso ha pasado en este país entre grupos de amigos. Los tribunales tienen repercusión en todos los medios. No hay una sección de tribunales en ningún periódico o en un medio de comunicación, sino que están presentes en las distintas secciones. El Procés y Gürtel están en política. Ahora mismo el caso Rubiales, o el caso Jimmy, el caso Osasuna están en deportes, ¿no? La tarjeta BRAC y Bankia en economía, luego están los típicos casos más de sucesos, violadores, asesinos, ¿no? Entonces, dependiendo de la sección que leamos, nos toca. ¿Cuál es el problema? Y os preguntaréis, ¿quién hace el Rubiales o el caso Jimmy en deportes? El periodista de tribunales. ¿Quién hace la tarjeta BRAC o Bankia en economía? El periodista de tribunales. Es decir, que muchas veces nosotros tenemos que cubrir áreas en las cuales el principal problema con el que nos encontramos es que no tenemos fuentes. Nuestra fuente, porque yo no conozco a nadie de los Osasuna, ni a su presidente, ni a sus jugadores, pero si hay un caso judicial que le involucra de corrupción deportiva, pues tengo que tener una colaboración precisamente con esas personas, ¿no? Es decir, con mis compañeros de deportes. Es una información que en mi juicio genera una gran trascendencia del alarma social. La alarma social viene determinada en la mayoría de los casos por los temas de corrupción, pero también por temas sociales, por temas de periodismo de sucesos, ¿no? Que también está un poquito, vinculado con el tema de los tribunales. Cuando hay una noticia de un asesinato, de una violación, ¿no? Me viene a la cabeza el caso de La Manada, ¿no? Pues eso genera una alarma social tremenda y cualquier cosa, por pequeña que sea, genera impacto. El problema de ese impacto es que hay que discernir lo que es información de lo que es sensación, es decir, de lo que es sensacionalismo o amarillismo. Aquí os he colocado una foto, por ejemplo, del juicio del Procés, como era la sala de lo que se convirtió en la improvisada sala de prensa de la cobertura del juicio del Procés, en la que estábamos ahí unos 70-80 periodistas en la biblioteca del Tribunal Supremo. ¿Cómo es el acceso a las fuentes en el periodismo de tribunales? Al contrario que a lo mejor otro tipo de periodismo, aquí estamos bastante solos. Es decir, es un periodismo muy individual, es un periodismo que a lo mejor te levantas por la mañana, te vas a los juzgados de Plaza de Castilla, imagínate, y vas a llamar a 10 juzgados. Probablemente en 8 te escupan y en 2 directamente ponga que ni te reciben, porque en el momento en el que dices que eres periodista, parece que surge una especie de enfermedad, ¿no? En la cual nadie es inmune. No tenemos, a diferencia de lo que comentaba, nosotros no tenemos rueda de prensa, no hay eventos, no hay comunicados, no hay canutazos en la mayoría de las veces, no hay nada de esto, sino que nuestros escenarios, ¿cuáles son? Pues esto, los despachos, los pasillos, los juicios, guardias, los juzgados de 10 y 12 horas bajo la lluvia, sin comer ni beber, y de eso se trata, y completamente solos. Muchas veces somos los compañeros los que nos turnamos, ¿no? En determinadas circunstancias. Y eso es lo que va creando también una especie de sinergia que hace que a lo mejor pues, puedas compartir una fuente con 2 o 3 personas. Es fundamental este tema. En el periodismo de tribunales hay que respetar siempre lo que te dice la fuente, pero un tema fundamental y un tema legal, que es el tema de las notificaciones. A veces te comentan te revelan una información, pero tú simplemente no la puedes contar o te dicen espera hasta que se notifique. Notificar es que ese papel, ese escrito, se envía a los abogados, a los fiscales, a los procuradores y hasta que no se envía, no se notifica, no tienes derecho a publicar esa información. Porque muchas veces queda mal que seas tú, es decir, que le llame un abogado y te diga, oye, me acabo de enterar de una noticia que me afecta y la acabas de escribir tú, ¿no? Es decir, ¿qué sabes tú de más que yo no sé? Y en estos casos, ¿a quién se dirige siempre el abogado? No al periodista, se dirige al tribunal de turno a decirle, oye, no, esto no puede ser. No puede ser que yo me tenga que enterar de una notificación judicial vía prensa, ¿no? Y tenemos que tener, como os he comentado, una colaboración total con otras secciones. Yo, por ejemplo, en el caso de Rubiales, pues tendría que estar hablando con compañeros de deporte que tienen contactos en la Federación Española. De la misma forma que en el caso de las tarjetas BRAC o de Bankia, pues con los periodistas económicos que se manejan con directivos de estos bancos, ¿no? Y a través de ahí se van consiguiendo las informaciones. Ha habido un caso muy curioso estos últimos años de futbolistas que han defraudado dinero de Hacienda y decías, ¿de dónde sale esa información? En general, o de él, o de su representante, o de su club. Claro, yo no tengo acceso a ninguna de esas 3 fuentes, por lo tanto, tengo que apretar, en el buen sentido de la palabra, a mi compañero de deportes para que lo consiga, ¿no? Porque es la única forma, ¿no? Luego hay una cosa fundamental, es común a distintas profesiones y viene, como os he dicho, protegido por la Constitución, que es el secreto profesional. Es común a todas las áreas periodísticas, sin embargo, quizás en el tema del tribunal es fundamental. Aquí os coloco para poneros un ejemplo, para que de una manera mejor ilustrada el caso de los 2 periodistas que en 2018, durante la investigación del caso Cursats, que fue, digamos, un mafioso
de Baleares, de todo lo que es el ocio nocturno. Esta persona, trataba de comprar a determinados periodistas, pero hubo un problema porque ellos revelaron una información que estaba bajo secreto de sumario, en la cual los periodistas no somos parte, es decir, nosotros sí podemos revelar una información bajo secreto de sumario porque estamos amparados por el derecho a la información. A quienes se les exige que no se le puede, que no lo puede hacer, que no lo puede revelar, son a las partes en el procedimiento. A otra cosa es que esa parte lo haga, ya tiene que sujetarse a las multas que pueda tener o lo que le pueda suceder, ¿no? En este caso, la policía apareció en las redacciones de Europa Press y de Día de Mallorca y pidió inquietar los móviles. El juez pidió inquietar los móviles para conocer cuál había sido el origen de la filtración, es decir, para perseguir básicamente a dos funcionarios, que eran los que habían, en ese caso, facilitado la información. De aquí derivó una causa judicial. El cierto periodista pidió un amparo ante el juez, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, básicamente porque si no se personan en el procedimiento, aunque sea como imputados, ellos no tienen derecho a proteger el derecho a la información y su secreto profesional. No pueden hacer un escrito diciendo lo que has hecho está mal y por lo tanto, tu decisión creemos que se debe corregir bajo una instancia superior. No se les permitió, acudieron en amparo al Tribunal Constitucional y, evidentemente, el Tribunal Constitucional les amparó, porque dijo que, bajo el artículo 20 de la Constitución española, los periodistas estamos sujetos al secreto profesional de las fuentes y es verdad, como os he dicho antes, que tenemos un problema que es esa falta de desarrollo de ley orgánica, que el Gobierno en esa legislatura, hace unos meses, presentó un proyecto de ley orgánica en el Congreso que se ha quedado congelado, muy simple, en el cual cualquier periodista puede invocar el secreto profesional en caso de que un juez o un tribunal le pida revelar sus fuentes, ¿no? Además, esto es fundamental. El tema de la revelación de las fuentes es grave porque si no se protege bien este derecho, la libertad de prensa está amenazada y, además, en este caso, lo que se consigue es disuadir a la fuente de que te ayude y, por lo tanto, de que no haya una información hacia la sociedad, hacia la opinión pública, que suele ser de interés general. Es decir, en este caso, ¿cómo actúa el periodista? No como una fuente ni como un profesional, actuamos como un mediador. Es decir, el depositario último de la información es la sociedad. Nosotros simplemente somos la transmisión de esa información a la sociedad. Lo que sucede entre medias es ese secreto profesional que tenemos que proteger. ¿Problemas con las fuentes? Pues bueno, eso es el día a día. Presiones de las partes, tenemos presiones en general, sobre todo en los procedimientos en los que hay determinadas partes. Os pongo un ejemplo, partidos políticos. Cuando hay un partido político inmiscuido en un procedimiento judicial, tenemos bastantes presiones por su parte. Recibimos presiones sobre querellas, falsedad, calumnias, injurias, ¿no? Que te dicen esto es mentira, esto no lo has hecho. ¿Qué hacemos nosotros? Brindarnos. ¿Cuál es la mejor forma de que se brinde un periodista de tribunales? Con una fuente y es con el papel, ¿no? El papel es la clave de todo. Si tenemos el papel es más fácil que nosotros podamos digamos, brindarnos y tener esa inquietud de que nada nos puede suceder, ¿no? La línea editorial tendenciosa, el sensacionalismo, a día de hoy, como tenemos un estallido de medios digitales, pues ese es uno de los problemas que se manejan, ¿no? Porque todos los medios tenemos nuestra línea editorial, absolutamente todos, lo que pasa que hay algunos que incurren en el sensacionalismo y eso también genera, digamos, una desafección de la fuente hacia ti. No es lo mismo poner en una noticia 4 personas han muerto en un accidente de tráfico que poner en el titular terrorífico 4 personas han quedado con cuerpos irreconocibles y la fotografía, ¿no? Eso es un problema. ¿Es un medio de comunicación? Sí. ¿Tiene su línea editorial? Sí. Pero creo que tampoco hay que polarizar ni llegar a los extremos. Eso es un problema. Los papeles de informe falso. Nosotros, como os he dicho, los papeles son la clave, pero nos hemos encontrado con papeles muchas veces en los cuales dices, ¿esto quién lo firma? ¿Esto de dónde viene? Esto, ¿dónde está el sello? El informe PISA fue un informe muy famoso que salió poco antes de la investidura de la Constitución de las Cortes en 2016, que un informe PISA es Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, sobre la financiación de Podemos. Cuando llegó el informe lo podía haber hecho perfectamente mi primo o mi amigo, porque era un informe que venía sin sello de la policía, sin firma, sin absolutamente nada, era simplemente para contaminar. Un informe para contaminar que dio origen a un procedimiento judicial, el que el procedimiento judicial dijo, esto básicamente el Tribunal Supremo vino a decir, esto quién lo ha hecho, lo podía hacer cualquier persona y eso no se puede revelar. Entonces ahí, como buen periodista, tú tienes que ver que aunque te ha llegado un escrito, primero, ¿de dónde viene? ¿No? Y ese escrito, ¿de dónde viene firmado? Yo cuando me llega un escrito sin firma, básicamente va al cajón. No me vale absolutamente para nada porque pienso que lo que se está haciendo es tratar de dañar o de intoxicarme a mí mediante un escrito y este fue un caso muy famoso.
Información interesada y sin contrastar, pues muchas veces te facilitan escritos algunas fuentes y te dicen que eso es importantísimo y tú le dices, oye, mira, no es tan importante. Es decir, que el Tribunal Supremo te admita un escrito es lo normal en determinados aspectos. En la sala de lo contencioso se admiten absolutamente todos. No se admiten aquellos, por ejemplo, que tienen una falta de fondo, una falta de ortografía, un problema de ese sentido, pero todos se admiten. Redes sociales y fake news, aquí hay un problema. ¿Cuál es la fuente en estos casos? En la fake news, en las redes sociales, no la tenemos. Y por último tenemos el tema de las amenazas. Amenazas con condenas por filtrar sumarios. Ha habido un caso ahora importante, una periodista en Huelva, que han condenado a 2 años de prisión por revelar información del caso de Laura Luelmo, que fue una chica que asesinaron en Huelva. Bien, ella sigue diciendo que ella está amparada por el secreto de la información. Ahora mismo está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Acabará en el Constitucional, incluso podría acabar ante Europa y lo más normal es que la amparen. Lo que no puede ser es que por ejercer tu trabajo, es decir, por ejercer tu derecho a la información, tengas una condena de prisión. Fuentes, pues fuentes oficiales tenemos lo que son los gabinetes de prensa, los gabinetes de prensa de todos los tribunales autonómicos, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, que facilitan aquellas informaciones que son las más importantes. Ahí eso pues una foto del Tribunal Supremo. Es la fuente primaria del periodista, lo único con lo que tiene un periodista que acaba de aterrizar en el periodismo de tribunales. Lo que pasa, por ejemplo, esto sería una nota informativa del Tribunal Constitucional de la semana pasada sobre un escrito, te mandan una nota, a veces también la sentencia, para explicarte un poco el asunto por encima. Y luego están las fuentes periodísticas, como yo digo, que son aquellas que básicamente son las que nos tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos distintas fórmulas a emplear, son las identificables, las anónimas, en tribunales la inmensa mayoría son anónimas, claro. Utilizamos fórmulas como fuentes jurídicas, fuentes fiscales, según se ha podido saber, fuentes consultadas por, lo peor es ya según hemos sabido, fuentes cercanas a, no, porque ya no saben, te digo, bueno, ¿cómo te nombro? No me nombres. Y yo ya que tengo que poner una fuente, yo no puedo poner el aire. Y ya, pues invéntatelo, ¿no? Entonces a veces llegas a cómo ha podido saber o fuentes cercanas a. En caso de papeles es lo más fácil. En el papel o el escrito al que ha tenido acceso, en mi caso, F, nada más, ¿no? Y las fuentes no son ajenas a la prensa, es decir, nos fiscalizan. A mí lo que me cuentan, luego te llega la fuente y te dice, oye, eso está mal, o esto te has pasado, o esto no era así, o te ha faltado esto, ¿no? Es decir, de ahí se va, digamos, organizando también o se va cimentando esa relación de confianza o desconfianza también. Fuentes, pues la principal es en el caso de problema de tribunales, magistrados y jueces. Cuanto más importante es el órgano judicial, más fácil es el acceso. Cuanto menos importante es el órgano judicial, más difícil. Es decir, a mí me cuesta mucho sacar una fuente en Plaza de Castilla y, sin embargo, en el Tribunal Constitucional no hay ningún problema, ¿no? Es la fuente más fiable, muchas veces con solamente una fuente de un magistrado o un juez es suficiente en este caso, pero no hay que abusar de ellos, porque también ellos se cansan de la prensa. Tienes un segundo escalón con los fiscales. Los fiscales es un problema porque ellos deben de informar en función del estatuto orgánico de la Fiscalía, pero al tener la Fiscalía al organizarse por una dependencia jerárquica, quiere decir que muchas veces el fiscal de turno le vas a hablar en un procedimiento judicial y te dice, es que mi jefe no me deja, o consúltalo con mi jefe y dices, es que lo que no quiero es ir a hablar con tu jefe, precisamente, porque entonces ya no tengo nada que hacer, ¿no? Pero sin embargo, bueno, suelen confirmar fallos, facilitan escritos, pero tampoco sirven para, es decir, no es una fuente que puedas acudir de ellos constantemente. La fuerza de seguridad, pues es el eslabón entre el suceso y el paso al juzgado, ¿no? Aquí necesitamos colaboración con periodistas de sucesos. En este caso, la Policía Nacional y la Guardia Civil están presentes como policía judicial. ¿Y qué hacen? Filtran informes relevantes en los cuales ellos quieren también destacar su labor. Cuando se levanta un secreto de sumario, muchas veces viene precisamente de aquí, ¿no? De la fuerza de seguridad. Siempre que se levanta, cuando hay temas periciales, cuando hay temas de atestados, ellos quieren venderse ante la prensa, es una cosa importante. Eso sí, papeles, como digo yo, siempre. Siempre, en este caso, fuerza de seguridad, papeles, porque el informe PISA era un informe de inteligencia policial, ¿no? Sin firmar. Abogados, pues estos son los buenos, los mejores, como yo digo, ¿no? Porque estos conocen todo el procedimiento, son los que más información te van a facilitar y además manejan la política informativa, ¿no? Si es una cosa buena te lo facilitan, aunque sea muy emotivo. Si es una cosa que no les viene tan bien, tratan de ocultártelo. Cuando es una cosa que les importa mucho, oye, ponme el nombre del bufete de abogados porque me genera publicidad, ¿no? Y son los únicos que a veces podemos hacer un canutazo, ¿no? Que las televisiones te piden, oye, ¿puedes salir ante la prensa? Claro, si he ganado un juicio,
o es una información importante, por supuesto que quiero salir. No vais a ver nunca a un juez, a un fiscal haciendo esto, ¿no? Y luego ya por último serían los otros, que bueno, funcionarios tienen es decir, pánico a la prensa, procuradores y secretarios delegan básicamente en abogados y jueces, los partidos políticos son fuentes muy tóxicas porque tratan de contaminar, te cuentan una serie de cosas que tú dices, espera, dame el papel, y si se resisten, están dando la razón de esa desconfianza, ¿no? Los anónimos, nunca podemos hacernos caso de un anónimo, simplemente te puede dar un poco el queo, es decir, oye, me ha llegado esto y puedo empezar a investigar por aquí. Y el ciudadano, pues hay un periodismo de denuncia que llama, te dice, soy ciudadano de tal, ¿no? Y te cuenta una noticia en la cual tú, bueno, te viene bien para contrastar, ¿no? En ese caso, esta es una compañera mía, estamos en el salón de plenos del Supremo esperando a un juez para poder reunirnos con él, ¿no? Y fíjate, es un sitio, por cierto, de trabajo que es bastante bonito. Y eso es una frase que a mí se me quedó grabada en la memoria, que me la dijo un magistrado del Tribunal Constitucional un día, tomando un café, y me dijo, mira, Rafa, es importante, las fuentes es importante, cuando tú comentas fuentes jurídicas, te han dicho fuentes consultadas por, pero el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo y con el papel vas a todos sitios. Es verdad, como os he dicho, que puede haber un papel, ¿no?, que te genere esa desconfianza, porque evidentemente más que un papel es un panfleto, no lo que te acaban de pasar, ¿no? O es una publicidad o es una propaganda, pero el papel aguanta todo. Yo tengo la costumbre de absolutamente siempre guardar los papeles que tengo, de hacer fotocopias y de que ante cualquier posible amenaza o presión que pueda recibir, siempre respondo a la misma frase, no te preocupes, que tengo el papel y el papel lo aguanta todo. Así que nada más, con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias por esta tan detallada y apasionante presentación, ¿no? Se muestra cómo el periodismo de tribunales puede que sea el único que queda todavía en el sentido clásico y romántico, ¿no?, de ser periodista de investigación. No el único, pero es un ámbito. Y lo interesante es la gran diversidad y pluralidad de fuentes que nos explica, incluso las ciudadanas, que también son básicas y que olvidamos muchas veces.